ustedes estaban esperando ejemplos, ¿sí?, de experiencias de aprendizaje que han sido tomadas del Aprendo en Casa, pues este es el momento. Tenemos un espacio de tiempo para que tanto la primaria como la secundaria EIB nos pueda presentar esa selección de ejemplos que han hecho y cómo este proceso de mediación y retroalimentación a distancia es posible a través de las experiencias de aprendizaje. Entonces, voy a dejar con ustedes a mis compañeros de la Dirección de Educación Primaria, Sandino Canales y Beatriz Toledo. Adelante, compañeros. Maestros, gracias por continuar acompañándonos en este webinar. A continuación vamos a presentar algunas acciones de mediación y retroalimentación justamente a partir de un ejemplo de una experiencia de aprendizaje para quinto grado de primaria. La experiencia que hemos seleccionado, que se encuentra en las tablets, es la de la semana 5 y la semana 6. La experiencia de aprendizaje se llama Nos organizamos en familia para vivir mejor. Entonces, lo que estamos viendo a continuación es una vista general de toda la experiencia de aprendizaje. Partimos desde una situación significativa, a partir de la cual el contexto de pandemia nos permite reconocer nuestras fortalezas como país, nos permite apreciar cuál es la riqueza cultural, la diversidad, cómo los saberes ancestrales nos permiten vivir en armonía y además cómo estos nos transmiten algunas ideas sobre alimentación saludable y el uso de plantas medicinales. Entonces, a partir de ello, se plantean algunas interrogantes, algunas preguntas retadoras, que es cómo podríamos aprovechar los recursos del hogar para vivir mejor y cómo podemos aprovechar los saberes ancestrales o conocimientos que tienen las familias para vivir mejor. A partir de estas preguntas, se inicia el desarrollo de estas 2 semanas, la semana 5 y la semana 6, que nos permiten llegar hacia el producto, a través de la cual vamos generando algunas evidencias en la construcción. Los estudiantes van generando algunas evidencias en la construcción de sus aprendizajes, que nos permite llegar finalmente al producto, que consiste en organizar un encuentro familiar para agradecer por los cuidados recibidos un encuentro familiar para agradecer por los cuidados recibidos y presentar el germinado como una alternativa para mejorar la alimentación en familia. Para desarrollar estas acciones se proponen estas posibles acciones de mediación y retroalimentación. Entonces vamos a iniciar algunas acciones justamente al inicio de la experiencia de aprendizaje, a través de diversas acciones de comunicación. Este tipo de comunicaciones para brindar la mediación puede ser comunicación asincrónica, puede ser comunicación sincrónica, puede ser de manera individual, puede ser de manera grupal, y se desarrollan en este orden, ¿no? A manera de propuesta, puede iniciar la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, con un video de presentación general. Puede continuar luego esta primera etapa, después de la primera comunicación, después del primer video, puede realizar una comunicación sincrónica grupal, que es una reunión en línea para asegurar la comprensión de la experiencia. Luego puede continuar, durante el desarrollo de la experiencia, diversas acciones de comunicación para el recojo de información, la retroalimentación grupal y la comunicación permanente para las acciones de mediación. Y finalmente, una reunión grupal para la presentación de sus productos. Iniciemos con este primer momento sobre el inicio de la experiencia de aprendizaje. Y lo que proponemos es que pueda realizar algún video personal de presentación sobre la experiencia de aprendizaje de la semana 5 y 6. Esta presentación puede ser de manera general una introducción hacia la experiencia de aprendizaje, en el que se motive y se presente en la situación significativa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles serán los criterios o las características del producto que deben presentar? Y las actividades que les permitirán alcanzar los aprendizajes de esta semana. Este video lo puede compartir los estudiantes y con sus familiares. La idea de este video es que ellos puedan iniciarse, puedan
podamos comunicar que estamos dando inicio a la experiencia de aprendizaje y cuáles son los lineamientos generales, cuál es el sentido que tiene esta experiencia de aprendizaje. El video puede tener una duración de 2 a 3 minutos y lo puede compartir de manera directa enviando el archivo, o también podría subirlo a alguna plataforma de videos y compartir solamente el enlace. Una forma como podría iniciar este video personal de presentación de la experiencia de aprendizaje puede contener el siguiente texto. A manera de ejemplo: buenos días, niñas, niños y familias del quinto grado B. Esperando que se encuentren bien todos en sus casas, me da gusto volver a comunicarme con ustedes. Esta vez para dar inicio a una nueva semana en la que aprenderemos cómo podemos vivir mejor en familia, aprovechando los recursos del hogar, los saberes ancestrales y los conocimientos de nuestra familia. ¿Están listos? Claro que sí. Para ello realizaremos diversas actividades. Puede continuar usted con el desarrollo del video anunciando cuáles van a ser esas actividades, cuáles van a ser estas evidencias del proceso que van a ir construyendo durante este proceso de aprendizaje a lo largo de las 2 semanas. Y finalmente puede presentar el producto, cuál es la meta, cuáles deben ser las características. Todo esto de manera general, de manera introductoria, de presentación, para que tengan una idea y para animarlos a que revisen los documentos que contiene esta primera experiencia de aprendizaje. Algunas consideraciones que puede tener en cuenta es que obviamente como está dirigido hacia niños, niñas y familias, tiene que emplear un lenguaje sencillo, lenguaje entendible, que esté claro, acorde a la edad de los niños. También podría estar en la medida de sus posibilidades editar el video, utilizar algunos materiales, insumos que le permita de repente graficar lo que se está presentando en la situación significativa. Puede incluir algunos títulos, algunas notas o algunos sonidos para enriquecer la presentación del video. Luego de esta primera comunicación a través del video que ha remitido a sus estudiantes y a sus familiares, puede realizar y puede convocar una reunión en línea, siempre acompañados por algún familiar. Puede utilizar algunas de las herramientas que van en las tablets como Google Meet, o en caso tengan a disposición Zoom u otra plataforma de conexión en línea. Este encuentro en línea lo debería realizar en realidad con la finalidad de asegurar la comprensión de la experiencia de aprendizaje y para guiar a sus estudiantes y familias en cómo debe desarrollar la experiencia. Tenga en cuenta que esta reunión puede realizar entre 8 a 10 estudiantes en grupos pequeños. Para empezar, de acuerdo un poco a las características del grupo que tenga a cargo, y siempre en compañía de algún familiar, una persona que está a cargo del cuidado del niño. Se recomiendan reuniones de aproximadamente 30 minutos. En este tipo de reunión, como decíamos, la idea es asegurar la comprensión de la experiencia de aprendizaje, y para ello empezamos con la situación significativa. Inicie planteando algunas preguntas a sus estudiantes que le permita acercarlos hacia la situación significativa. Por ejemplo, en este ejemplo de experiencia de aprendizaje, podríamos plantear algunas preguntas que les permita llegar a por qué debemos valorar, por qué debemos reconocer como fortaleza lo que está ocurriendo en este contexto, ¿no? La riqueza de nuestro país. Podrían ser algunas preguntas como las siguientes: nos encontramos en el contexto de pandemia, ¿no? Nos encontramos igual que hace unos meses. ¿Qué ha cambiado? ¿Quiénes han venido contribuyendo en estos meses para que la situación cambie? ¿Cómo nos sentimos respecto a ellas o ellos? Por ejemplo, ellos podrían decir aquí quiénes han contribuido: los doctores, los maestros, los policías, etcétera. ¿Qué otras razones tenemos para sentirnos orgullosos de nuestro país? Y podría surgir desde ahí justamente la valoración y el reconocimiento de aquello que nos como aquellas fortalezas que tenemos como país, ¿no? Sobre la diversidad cultural, nuestros alimentos naturales, el uso de las plantas medicinales, entre otros. Al llegar a esta situación, recién podría presentar justamente la situación desde la guía de actividades del día 1, donde se encuentra la situación significativa,
y identificando cuáles son las preguntas retadoras. Entonces desde aquí ya vamos aterrizando hacia el material que contamos en la tablet. Podemos mostrarle dónde se encuentran las guías, dentro de la guía dónde se encuentra la situación, cuál es el reto. Luego de ello puede continuar promoviendo la participación de sus estudiantes, haciendo algunas preguntas para asegurar la comprensión. No solamente es explicarles y decirles dónde se encuentra, sino que aprovechemos este momento también para que ellos puedan interactuar, para que puedan participar, para que puedan identificar justamente lo que se está mencionando. Y podría también aprovechar este espacio para generar algunas actividades de interacción a través del uso de otras plataformas. Por ejemplo, Jamboard, como lo hemos utilizado algunas veces en estos webinars, nos permite compartir en línea algunas ideas a través de un tablero en el que ellos pueden escribir con ayuda de sus familias unas ideas sobre lo que se viene realizando, o algunas preguntas que podemos ir creando justamente para asegurar la comprensión de la situación significativa. Además, luego de la situación significativa, continúe presentando cuáles son las actividades que deben desarrollar. Estas actividades se supone que deben conducir hacia el producto de la experiencia de aprendizaje. Identifique junto a sus estudiantes la meta de la actividad en la guía. Revise, vayan a la guía y ubiquen dónde se encuentra la actividad. ¿Cuáles son las indicaciones para su desarrollo? Realice algunas preguntas a sus estudiantes y a sus familiares, nuevamente para asegurar que están comprendiendo y a la vez para que ellos puedan consultar cuáles son las inquietudes que les genera al respecto, para que sepa cómo lo deben desarrollar. Comunique que las evidencias se realizan y entregan en el desarrollo de las actividades de las guías. Es decir, a lo largo del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ellos van a ir entregando algunas evidencias que nos va a permitir y que contribuyen hacia el desarrollo del producto final de la experiencia de aprendizaje. Finalmente, haga la presentación del producto de la experiencia de aprendizaje y cuáles son las características. ¿Cuáles son las características específicas que debe cumplir? Indicando que se trata de los criterios de evaluación, pero siempre recordando que son en términos muy sencillos, en un lenguaje súper claro para ellos, acorde a su edad y también acorde a las familias, porque son ellos los que van a apoyar y van a acompañar en este proceso. Y que, por ejemplo, en este caso, nos encontramos en la última guía, en la guía número 5 de la semana 6, donde se van a encontrar justamente cuál es el producto y cuáles son las características de ese producto que deben desarrollar. Muchas gracias. Continuamos con Beatriz. Hola, muy buenos días con todos. Siguiendo la ruta de la exposición, vamos a visualizar ahora el tercer momento durante la experiencia de aprendizaje. Para esta experiencia en particular, que es de la semana 5, de quinto grado, semana 5 y 6 de quinto grado, vamos a dar énfasis en la retroalimentación por turnos. Y nosotros le hemos indicado que se va a realizar en dos momentos. El primer momento es el recojo de información. Para ello, específicamente quiero recalcar que se ha precisado para esta experiencia, se tiene propuesto que se puede seleccionar un grupo de estudiantes promoviendo o priorizando a aquellos que necesitan algún apoyo más apoyo en el aspecto a retroalimentar. En este proceso se sugiere que el docente se reúne en línea con los estudiantes de este pequeño grupo seleccionado, al que va a acompañar durante todo el proceso de estas 2 semanas de elaboración de la elaboración de estas 2 semanas de la situación, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje. Para ello también se sugiere tener en cuenta algunos aspectos para la retroalimentación, tal como lo ha mencionado Sandino. Es importante que esta sea en una forma bastante sencilla y comprensible para el estudiante, sea de acuerdo a su edad, a un lenguaje adecuado. Y también es importante precisar que se debe focalizar en aquello central en especial aquello que signifique una barrera para que el estudiante pueda seguir avanzando y mejorando. Eso es importante tenerlo en cuenta. En estas reuniones
es importante que el docente recoja información sobre los logros y dificultades que tenga el estudiante durante el proceso de elaboración de sus evidencias. Luego, en el segundo momento, es el momento de la retroalimentación grupal. Y en este momento, en este momento de retroalimentación grupal se da en función al grupo de estudiantes del aula, tal como hemos escuchado en los ejemplos que nos ha indicado Milagros. Puede tomar un grupo de estudiantes de 8 o 5 estudiantes para que él pueda acompañarlos en el proceso, ubicando aquellos patrones o dificultades comunes que tengan. Para ello, esta información preliminar del grupo anterior podría servirle de referencia, ¿no? Es importante que en este proceso pueda el docente promover la participación, la interacción y la reflexión de sus estudiantes. La idea es de que esta reflexión no solo lo realice el docente con el estudiante, sino también promover la relación o la reflexión de sus aprendizajes en forma grupal. Sé que en esta etapa es un poco difícil buscar esta conexión, pero hay diferentes formas que el docente puede realizarlo, ¿no? Puede como lo mencionaron, puede grabar algún video, de repente un audio personalizado para específicamente ese grupo. Lo han mencionado también un ejemplo anterior, que la docente realiza grupos pequeños de estudiantes y con ellos comparte. Entonces es importante que también ellos vean qué está haciendo mi compañero y en esa reflexión y en esa revisión general puedan también mejorar lo que se está haciendo, ¿no? Luego también durante la experiencia de aprendizaje hay algunos puntos que sí se está proponiendo que se realicen de forma permanente, como por ejemplo esos mensajes de motivación, de apoyo y recordatorio de las actividades. También en nuestras tablets van a encontrar una sección muy interesante que es cómo van a potenciar sus aprendizajes con las tablets. Hay una serie de herramientas digitales que son insumos valiosos para nuestros docentes y para que los estudiantes también puedan realizar sus evidencias de proceso y por qué no sus productos también. En el transcurso de toda la propuesta del nivel primaria hay un vínculo muy importante con la familia. Todos los productos y las evidencias incluso que se van realizando durante este proceso tienen la cercanía con la familia o el involucramiento de las mismas. Por eso es importante que también estas actividades que sean a través de medios digitales también puedan hacerles partícipes a ellos, ¿no? Porque los padres de familia, los hermanos, los abuelitos siempre están presentes en las actividades que tenemos programadas en nuestras guías, en nuestras experiencias de aprendizaje. Y también es importante que se realice un seguimiento, tal como lo han mencionado. Este proceso de retroalimentación debe darse antes, durante y después. Es un proceso muy permanente. Es importante remitir oportunamente las evidencias y también retroalimentar oportunamente a nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Al final de la experiencia de aprendizaje, se ha propuesto que se realice una reunión virtual con cada uno de los grupos para la presentación de sus productos. Es importante que en este proceso se pueda generar una reflexión final y un cierre de la misma experiencia de aprendizaje. También entendemos que hay muchos de nuestros estudiantes que no van a poder conectarse oportunamente para ello, ¿no? Por ello es importante que los maestros puedan también hacer un seguimiento muy minucioso a estos casos para que de alguna forma también puedan participar en esta dinámica de aprendizaje. Sabemos que a veces hay dificultades de conexión, algunos estudiantes no logran realizarlo a tiempo, pero definitivamente los medios digitales nos dan una oportunidad para que esto pueda darse y pueda mejorarse, ¿no? En relación a la reflexión final, se tiene pensado que, como se ha mencionado, se promueva una reflexión y se identifique lo que puede mejorar. En nuestra guía justamente de la semana 6, que es donde termina la experiencia, se proponen una serie de preguntas que les va a hacer reflexionar a los estudiantes durante todas estas 2 semanas de aprendizaje. ¿Por qué hiciste los germinados? ¿Cómo hiciste los germinados?
¿Qué pasos seguiste para hacerlo? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Y cómo puedes mejorar lo que hiciste? Son preguntas que lo motivan también y que puedan hacerlo que él reflexione sobre su mismo aprendizaje y su práctica durante estas 2 semanas. Creo que listo, con esta presentación culminamos con la experiencia de aprendizaje presentada para el nivel de primaria. Y a continuación lo dejo con mi compañero, el especialista Marcelino Galindo Vivanco, que va a presentar la experiencia del nivel secundaria rural en un contexto EIB. Muchas gracias. Muy buenos días, colegas maestros y maestras que están en este espacio de interaprendizaje, en este espacio de fortalecimiento. En esta oportunidad, desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del equipo de currículo del nivel secundaria, vamos a tener el honor de compartir con ustedes la experiencia de aprendizaje que se ha diseñado para poner en las tablets como una alternativa de trabajo para los docentes y para los estudiantes como una oportunidad de desarrollo de sus competencias. Es importante tener presente qué tenemos que conocer como maestros con relación a esta experiencia de aprendizaje para desarrollar la labor de mediación y retroalimentación. Creo que es importante tener presente este momento porque si no tenemos claro el contenido o la secuencia de la experiencia de aprendizaje, de pronto no vamos a tener una labor de mediación y retroalimentación pertinente. Entonces vamos a mostrar cómo está organizado la experiencia de aprendizaje en la tablet. En efecto, la experiencia de aprendizaje está organizado para 2 ámbitos: el ámbito andino y el ámbito amazónico. Habida cuenta que el servicio educativo intercultural bilingüe, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, atiende la diversidad cultural y lingüística del país. Entonces no podíamos dejar de lado hacer ciertas adecuaciones tanto para el ámbito andino como para el ámbito amazónico. En ese sentido, la experiencia de aprendizaje en la tablet está organizado en una primera parte con una ficha donde se muestra el cronograma de actividades para todo el recorrido o para toda la ruta del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Pero también a la vez consta las actividades de extensión. ¿Por qué, en la primera ficha aparece las actividades de extensión? Porque estas experiencias de aprendizaje tienen una particularidad de desarrollar una experiencia vinculada a una problemática real de las familias de los pueblos, en este caso andinos y amazónicos. En ese sentido, esta experiencia de aprendizaje no termina cuando la secuencia de las actividades planteadas en esta experiencia concluye, no termina ahí, ¿no? Más bien, ese es el detonante, el punto de inicio para que esa experiencia de aprendizaje quede instalada en la familia. Entonces es necesario desde el punto de partida indicar que las actividades permanecen. Por ejemplo, esta experiencia de aprendizaje que vamos a mostrar está relacionado a la conservación de alimentos ya con técnicas ancestrales. Esta experiencia no va a terminar cuando llegamos a la 4ª semana y los chicos cierran su portafolio y ahí acabó. No, más bien queda instalada en la familia, porque en la medida como van cosechando sus productos, ellos tienen que ir aplicando estas técnicas de conservación de alimentos. Por eso en la primera parte está consignada las actividades de extensión. Enseguida, la segunda organización, la segunda carpeta en el cual vamos a encontrar, la segunda carpeta está denominada como información para mi experiencia. Vamos a encontrar 3 fichas acá. Una primera referida a las actividades previas, la situación significativa,
y los propósitos y criterios de evaluación, propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación. Vamos a ver en las siguientes diapositivas el desarrollo de cada una de ellas. Acá tenemos una vista panorámica de cómo está organizado. Seguidamente aparece una siguiente carpeta que contiene el desarrollo de las experiencias de aprendizaje propiamente dichas, de las actividades de la experiencia propiamente dichas, y la evaluación obviamente del proceso de ejecución de las actividades. Vamos a encontrar acá un conjunto de tareas que movilizan competencias o distintas competencias y a su vez sus correspondientes capacidades. Esta parte de la experiencia tiene en esta parte de la experiencia se hacen uso de distintos recursos, en este caso de recursos externos, ya recursos que contienen la tablet, ya iniciando de un conjunto de aplicativos, un conjunto de información bibliográfica, etcétera, cuyas producciones se almacenan en otro espacio denominado portafolio. Es decir, todo este recorrido de la experiencia de aprendizaje va a terminar en que los estudiantes, sus evidencias de todo el proceso y también la evidencia del producto, lo va a tener que ir almacenando en el portafolio correspondiente. Entonces es de esta manera que está organizado toda la ruta de la experiencia de aprendizaje. A continuación vamos a ver en detalle, vamos a ver cómo es que está organizado esta experiencia de aprendizaje. En primer lugar, para hacer la labor de mediación y retroalimentación, tenemos que tener presente la lógica o el sentido de la organización de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, yo docente, para poder hacer esta mediación pertinente, porque acuérdense que esta experiencia ha sido diseñada por un equipo del ministerio, pero se va a aplicar a nivel del país, en contextos donde no hay conectividad, pero también en contextos donde sí hay conectividad, van a tener acceso a esta experiencia, de manera que la mediación va a ser un tanto distinta en contextos con conectividad y en contextos sin conectividad, ¿ya? Porque los recursos son los que van a marcar la diferencia. En contextos con conectividad, obviamente, van a tener los chicos acceso a muchos más recursos adicionales a lo que están cargadas en la tablet, a través de la red, ¿no es cierto? En cambio, los chicos que están en contextos sin conectividad tendrán acceso a los recursos cargados en la tablet. Entonces, como esta es una experiencia única para el país, el docente tiene que tener claro cómo es que esto llega a mi pueblo, llega a mi institución educativa, llega a mis estudiantes. Entonces, hay la posibilidad de, conociendo todo el proceso, ¿no es cierto?, del diseño de la experiencia de aprendizaje, pueda yo hacer los procesos de contextualización, adecuación o adaptación para una realidad, digamos, particular de mi institución educativa. Es decir, no en todo lugar se va a implementar tal cual está presentado esta experiencia. Ahí está la riqueza de la mediación y la retroalimentación. Tengo que ir contextualizando, por decir, si esta experiencia es planteada tomando como referencia, por ejemplo, un contexto donde hay abundante producción, pero si llega esta experiencia a un contexto donde no hay abundante producción, entonces tengo que hacer todo este proceso de contextualización, de adecuación y de adaptación que el mismo currículo o en todo caso la normativa correspondiente me permite. Entonces, veamos cuál es, digamos, el sentido de la organización de esta experiencia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el punto de partida de toda experiencia de aprendizaje. Y el punto de partida de toda experiencia de aprendizaje es la realidad. Tanto la realidad local como la realidad nacional o internacional. La realidad local en el modelo de servicio EIB, desde hace algún tiempo atrás, hemos organizado con una herramienta pedagógica denominada calendario comunal.
mensualizadamente está organizado un conjunto de actividades socioproductivas, ¿no es cierto?, de un determinado contexto geográfico. Estas actividades son potenciales situaciones de aprendizaje. Entonces, nos hemos dado cuenta, en este caso, en el marco del enfoque por competencias, la importancia de esta herramienta calendario comunal, porque ya tengo de antemano, como dice Jonaer, prácticamente tengo un banco de situaciones. Acá tengo un banco de situaciones para todo el año, ¿no es cierto?, a nivel local. Pero nuestro punto de partida no solamente es local, también son las situaciones de carácter nacional o internacional. Eso va a ir determinando el docente que en este caso planifica en una situación de normalidad. En este caso específico vamos a ir viendo cómo está organizado desde el calendario comunal esta experiencia de aprendizaje que está cargada en la tabla. Entonces, en estos escenarios reales vamos a ir identificando los problemas y oportunidades, ¿no es cierto?, básicamente en el ámbito local. Ya en el ámbito local, porque es el que está en mayor contacto con los estudiantes, en contacto inmediato con los estudiantes. Mientras que en los escenarios más nacionales y globales, inmediatamente salta a la vista, ¿no es cierto?, los problemas. Pero en los escenarios más locales, los problemas y las oportunidades. En este escenario local, lo que tenemos gran oportunidad para desarrollar el modelo de servicio es identificar los saberes y prácticas de la comunidad. Por eso se convierte pues en un potencial situación retadora, una potencial situación desafiante para el estudiante. Es más, garantiza el desarrollo del pensamiento complejo que Milagros iba indicando en la presentación diapositivas antes, ¿no es cierto? Garantiza el desarrollo del pensamiento complejo porque el abordaje de estas situaciones se va a desarrollar tanto desde la lógica científica, pero también desde la lógica originaria, desde la lógica del pueblo, desde la lógica del hombre común y cotidiano del lugar donde se está desarrollando esta experiencia de aprendizaje. Entonces, por un lado, si vemos el escenario local, identificamos saberes y prácticas de la comunidad, pero también obviamente la ciencia, pero en un escenario más nacional o global, vamos a ir identificando los efectos del desarrollo científico y tecnológico, que son los que saltan a la vista con mayor, digamos, mayor notoriedad, ¿no? Asimismo, fíjense cómo vamos aprovechando cada uno de estos escenarios. En un escenario local, aprovechamos, si acá desarrollamos saberes locales, el saber local tiene su medio de acceso o comprensión del detalle del saber, y ese medio es la lengua. Ya es, si bien es cierto, desde el castellano podemos, digamos, hacer investigaciones o descripciones al saber local, sin embargo, es con la lengua originaria donde nos sumergimos a la esencia del saber. Entonces, inmediatamente, el desarrollo del saber local nos exige, por inercia, el desarrollo del medio con el cual accedo a ese saber, es decir, su lengua. Y eso en los pueblos amazónicos, por ejemplo, es clarísimo y bien notorio. ¿Ya? Es clarísimo y bien notorio el hecho de que en la lengua originaria tiene una significancia más, digamos, más sustancial en la explicación o en la descripción de un saber. En cambio, en castellano se torna un poco distinto. Entonces, aparece la necesidad del desarrollo de la lengua originaria. Y al abordar estos, obviamente también el castellano o el inglés, eso no deja de lado, pero creo que cada escenario nos invita también a ir desarrollando los medios con el cual accedemos, ¿no es cierto?, al conocimiento o al saber que implican estas situaciones. Entonces, este es el punto de partida de cualquier experiencia de aprendizaje, de cualquier experiencia, porque el enfoque por competencias nos dice, es importante el punto de partida.
Y Maciotra afirma que Maciotra y otros autores afirman que la situación, ¿no es cierto? La situación es el detonante para que desarrollemos actuaciones, digamos, competentes en los estudiantes. El actuar competente de un sujeto es que cuando ese sujeto está en acción y en situación, o sea, está desenvolviéndose, está desempeñándose, pero en el marco de una situación, porque no podríamos actuar de pronto si no hay una situación, y la situación es el punto de partida. Un poco por ahí hay la necesidad de comprender, ¿no es cierto? Hay la necesidad de comprender para hacer una mediación, y esto me va a garantizar también a mí, como maestro, digamos, de un contexto andino, me va a garantizar cómo voy a hacer las adecuaciones correspondientes, ¿ya? O la contextualización, ¿no es cierto? Y obviamente esto para el estudiante es retador y desafiante. Entonces, en la tablet, ¿cómo está organizado la experiencia de aprendizaje? Y siempre voy poniendo el punto de partida para no perder de vista, ¿no? Para no perder de vista, porque en realidad tener en cuenta la situación, cuando digo punto de partida, yo me estoy, digamos, colgando con mucha notoriedad de la situación. Entonces, punto de partida es la situación. Para los pueblos originarios, el calendario comunal puede ser, no es la única, ya les he mostrado que no es la única. O sea, a partir de esta situación identificamos el problema, los chicos plantean su reto, la situación significativa. A la vez esto está en el marco de la normativa 093 que plantea un conjunto de ejes, y esta experiencia de aprendizaje está en el eje de cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia, ¿no es cierto? En esta situación significativa vamos a ir identificando el desarrollo de las competencias, ¿no es cierto? Asimismo, las dos columnas vertebrales del modelo de servicio EIB, y las dos columnas vertebrales del modelo de servicio EIB es el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua originaria, castellano como segunda lengua, ¿no es cierto? En el caso de fortalecimiento, y en el caso de revitalización, la segunda lengua se convierte en la lengua originaria, pero igual apostamos como establece el perfil de egreso, porque el perfil de egreso nos dice que todo estudiante egresado de la educación básica tiene que manejar competencias o tiene que comunicarse en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera. Son tres áreas que desarrollan competencias comunicativas. Entonces, los chicos de este modelo o de estos ámbitos, ¿no es cierto?, tienen esa gran oportunidad de desarrollar competencias comunicativas en tres lenguas, ¿ya? En tres lenguas. Ese es un pilar importante del modelo EIB. Y el siguiente pilar importantísimo es el diálogo de saberes. Y precisamente es que en el perfil de egreso nos plantea que en el aprendizaje relacionado a las ciencias nos dice que los estudiantes egresados tienen que hacer indagación, ¿no es cierto?, haciendo uso de conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales. En diálogo con los saberes locales. Entonces, esa característica, ¿no es cierto?, se garantiza en el modelo de servicio EIB, y tendría que ser en realidad en toda la educación básica de nuestro país, porque es el perfil de egreso que establece esto. Enseguida está planteado el propósito de aprendizaje, donde obviamente hay la relación entre la situación y las competencias. La situación y las competencias, siempre la situación va marcando pauta. El producto, las actividades que están desarrolladas con un conjunto de tareas, ¿ya? Y en este proceso es importante tener en cuenta que es permanente la labor de mediación y retroalimentación por parte del docente. Veamos en este segmento, para desarrollar la mediación y retroalimentación, necesitamos recoger evidencias de aprendizaje en el proceso del desarrollo de la experiencia, ¿no es cierto? Y veamos entonces el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Nuevamente aparece la situación, ¿ya? En términos del enfoque por competencias, estoy indicando la situación.
pero gráficamente en el modelo de servicio A&B, el punto de partida es el calendario comunal. Uno de los puntos de partida es el calendario comunal. Entonces acá, por ejemplo, en esta experiencia, hemos puesto 4 experiencias de aprendizaje por ahora. Seguimos trabajando más a experiencias de aprendizaje. En estas 4 experiencias, una de las experiencias de aprendizaje es relacionada a esta oportunidad que desde el calendario comunal aparece. ¿Cuál es la oportunidad? En este caso no estamos viendo el problema en el punto de partida, sino una oportunidad. Es que hay épocas donde hay abundante producción de alimentos. Hay épocas en las que hay abundante de producción de alimentos frescos. Eso es lo que decimos de la chacra a la olla, de la chacra a la comida, a la mesa, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta oportunidad surge un problema. Es que si hay interesante producción, no podemos cómo guardarla. Estos alimentos se deterioran, porque no estamos en la apuesta de procesar, sino en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? La mayor necesidad que se tiene en estos momentos y seguramente a futuro, esta crisis no sabemos cuándo parar. Entonces hay la necesidad de alimentos frescos. Entonces todos los que han retornado de las grandes ciudades a sus pueblos, lo que están haciendo es sembrar chacra, y eso va a implicar producción, ¿no es cierto?, en relativa cantidad, por lo menos que garantice la alimentación de las familias, de los ayllos. Sin embargo, van a encontrarse con el problema de que estos alimentos cosechados frescos en poco tiempo, en algunas semanas o en algunos meses, se van a deteriorar. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, ¿no es cierto?, nos hemos olvidado las formas propias de conservación de alimentos. Entonces, surge, si este es el problema, los alimentos se deterioran por desconocimiento de conservación, inmediatamente sale la alternativa. Ya, recuperemos formas propias de conservación de alimentos. Y aparece la experiencia, ¿verdad? En este proceso, mira, el punto de partida de la situación, y ahí sale la experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje en automático exige un conjunto de competencias, un conjunto de recursos, un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades que están contempladas dentro de las competencias, ¿verdad? Entonces acá, como ejemplo, 7 competencias hemos puesto, pero en realidad, si lo vemos con detenimiento, movilizan todas las competencias. Ayer alguien nos preguntaba, ¿y se moviliza las competencias del área de educación física? Y empezamos a buscar, efectivamente, la alimentación, la salud está muy vinculado a, ¿no es cierto?, a la actividad física. Y una de las capacidades de la educación física está relacionada a la salud. Entonces, definitivamente que todas las competencias se movilizan, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro el título de la experiencia de aprendizaje. Ahora, si ya tenemos claro eso, ¿y por qué muestro en detalle este proceso? Porque el conocimiento de la experiencia, colegas, nos va a ayudar a desarrollar la mediación. Y obviamente eso nos va a ayudar a hacer la retroalimentación correspondiente. Por eso en Aprendo en Casa, las guías, ¿no es cierto?, están publicadas para que previamente los profesores tengamos que conocer, tengamos que revisar y tengamos que ver la necesidad de cómo a esos planteamientos que están en las guías podemos ir no solamente entendiendo, sino desarrollando las adecuaciones correspondientes para que los estudiantes, ¿no es cierto?, tengan aprendizajes con pertinencia. El asunto es eso, ¿no? La significatividad de lo que desarrollan los estudiantes es que obviamente tenga que estar desarrollado con las situaciones de su entorno. Muy bien, entonces si ya tenemos claro cómo está organizado o cómo es el punto de partida de la experiencia, de manera, digamos, esquemática primero aparece el cronograma y actividades de extensión, un cronograma para 4 semanas, las mismas que están vinculadas, estas actividades están vinculadas a una problemática real. La solución involucra la participación de la familia. El producto genera un bien o un servicio. En este caso, colegas, se dan cuenta que esta experiencia de aprendizaje no va a terminar cuando terminan las 4 semanas. Más bien, esas 4 semanas es el inicio
para que en las familias quede instalada esa práctica cotidiana que era antes. Ahora ya no. Ahora nos ha vencido, nos ha ganado más los alimentos procesados del mercado, y con facilidad traemos el enlatado, el empaquetado, el embolsado, y ahí tenemos guardado, ¿no es cierto? Pero las implicancias que tiene eso obviamente va a ser motivo de reflexión en el desarrollo de esta experiencia. Por eso es importante que el maestro tenga que entender la situación. Es la situación que va generando pauta en este proceso. Luego vamos a encontrar las actividades previas, ya es el primer acercamiento a la situación problemática. Es necesario con los chicos reflexionar por qué esto es en realidad una necesidad para abordarla, ya reflexionar juntamente con la familia, ya y que ellos vayan diciendo por qué ya no conservan sus alimentos pues como lo han hecho sus padres. Porque para todo tipo de alimentos, colegas, hay formas de conservación en el tiempo, para todas, porque todos estos alimentos existían siempre, y ellos sabían guardar en las épocas de abundancia para las épocas de escasez, ¿no es cierto? La vida era un poco más, más natural, y esto era posible hacerlo. Entonces, este punto de partida va a servir para tomar en cuenta los saberes locales y el desarrollo de la lengua originaria también. Luego vamos a encontrar la situación significativa que está relacionada con una problemática real del contexto, ¿no es cierto? Esta garantiza la participación de los integrantes de la familia, porque es una situación que involucra la necesidad sentida de la familia. Entonces, ahí garantizamos que la educación de los chicos no solamente cumplimos un rol importante la escuela o los maestros, sino también la familia. Y es más, la escuela o el colegio o el sistema oficial formal se encarga de desarrollar recursos de naturaleza científica, es decir, conocimientos científicos, y desde el lado de la familia va a ir complementándose con los saberes locales, ¿no? Los abuelos, los viejos, los líderes, los sabios, va a ir incorporando, va a ir diciendo, mira, desde la ciencia o desde la tecnología, la conservación de los alimentos es tratado por las industrias alimentarias, ¿ya? Entonces, pero alguien va a decir, pero las implicancias de las industrias alimentarias es el uso de los conservantes, de los preservantes, que definitivamente pueden tener implicancia en la salud. Entonces, habrá un proceso de indagación súper interesante. Por eso, esa riqueza de la mediación va a estar en función a la comprensión de la situación por parte del maestro. Es importante ese detalle, ¿no? Asimismo, posibilita enfrentar al estudiante a diversos aprendizajes para desarrollar competencias, tanto científicas como saberes locales. Ojo, tanto científicas como saberes locales. Y eso no es exclusividad del modelo, colegas. Eso no es exclusividad del modelo. Es exigencia del perfil de egreso. Veamos el aprendizaje del perfil de egreso. Obviamente, en el modelo de servicio hacemos evidente eso. Ya hacemos evidente, pero todo el país, todos los maestros tendríamos que tener muy en cuenta eso. Y finalmente, orienta el logro del propósito y el producto, tanto en lengua originaria como en castellano, porque las evidencias van a ir desarrollándose tanto en lengua originaria como en castellano. Si es saber local, obviamente más sustancial es hacer uso de la lengua originaria. Si es, conocimientos científicos, tecnológicos, de pronto va a ser necesario el uso del castellano. Y se dan cuenta que aparece la necesidad del uso del inglés también, porque ustedes saben que en este proceso del desarrollo de la ciencia y tecnología, el inglés es el que está más familiarizado. Entonces, a continuación, los chicos, si hay una comprensión cabal de esta situación, entonces en automático los chicos van a ir plantearse retos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas originarias que han habido en nuestro pueblo? ¿Habrán habido? ¿Y por qué no hay ahora, no? ¿Por qué no hay ahora? ¿Por qué es importante conservar los alimentos a través de técnicas originarias? ¿Qué pasa si guardo así? ¿Qué pasa con la papa si pongo amontonado ahí y qué va a suceder, ¿no es cierto?
cuál es el proceso de cada una de las técnicas. Entonces ya vamos a ir entrando al producto prácticamente. ¿Se dan cuenta? En todos los casos estoy poniendo el punto de partida, es que la situación nos va marcando la pauta, nos va marcando los pasos para garantizar, ¿no es cierto?, no salirnos de la situación, para que mantengamos la significatividad. El propósito, colegas, está organizado de tal manera que se visibilizan dos dimensiones, si queremos llamarlo así. Uno primero referido al propósito general. El propósito general está vinculado directamente al problema. Y acá vamos a ver la actuación real. La actuación real vamos a ver en el diseño del propósito general. Está vinculado al problema. Es decir, los chicos tienen que manejar, ¿no es cierto?, técnicas de conservación de alimentos, técnicas ancestrales de conservación. Sin embargo, en ese proceso movilizamos un conjunto de competencias y esas constituyen los propósitos específicos, porque finalmente es, ¿cómo se llama? Es educación formal, ¿no? No es una educación familiar o alternativa, es una educación formal que nos exige desarrollar competencias. Entonces, en este proceso de abordaje a la situación, al problema, y en la consecución del propósito general, que es finalmente como decía, las técnicas de conservación, desarrollamos un conjunto de competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias científicas, competencias de las ciencias sociales, y así vamos a ir encontrando prácticamente las 31 competencias, si deseamos. Solo que esto va a estar en función a los tiempos, y como en secundaria trabajamos responsables por áreas, profesores por áreas, entonces tenemos la posibilidad de desarrollar en torno a esta situación, ¿no es cierto?, digamos troncal, podamos desarrollar todas las competencias que tenemos a nuestra responsabilidad. Entonces es importante tener en cuenta. Por eso la duración de esta experiencia de aprendizaje es de un mes, 4 semanas. En esas 4 semanas puedes garantizar no solamente el desarrollo de los propósitos específicos que vienen a ser el desarrollo de competencias, sino también puedes garantizar que efectivamente logres plantear una alternativa de solución al problema, y esa alternativa de solución no se encarpete en el portafolio de los chicos, sino sea el punto de partida para que efectivamente las familias tengan que ir conservando sus alimentos, y seguramente tendrán que ir mejorando, y la discusión puede ir continuando a partir de ahí en las familias, y tanto de los profesores en su labor de mediación pueden ir preguntando al siguiente mes o después de 3 meses pueden ir preguntando: a ver, chicos, ¿cómo va? ¿Siguen conservando vuestros alimentos? Entonces los chicos sí dicen: sí, profesor, hemos mejorado la propuesta. Si eso logramos, colegas, tendríamos que estar contentos, porque no solamente estamos cumpliendo la intencionalidad del enfoque por competencias, sino efectivamente la educación estaría al servicio, ¿no es cierto?, de la solución de los problemas. Entonces, esta experiencia de aprendizaje está organizada en una secuencia de actividades, ¿no es cierto?, que están organizadas de manera coherente. En este proceso va a ir apareciendo la necesidad de usar los aplicativos informáticos, para que en estos aplicativos puedan ir consolidándose las evidencias de proceso. Esas evidencias de proceso nos va a servir para ir desarrollando esta labor inherente al maestro, que es la mediación y la retroalimentación. Ya si analizamos la secuencia de las actividades, vamos a ver que en cada actividad se movilizan un conjunto de competencias. Entonces, si quisiéramos ver de manera esquemática, podríamos ver que, por ejemplo, de la actividad 3 se van a ir desarrollándose la competencia indaga, que es notorio, pero dentro de indaga va a ir apareciendo la competencia escribe, en la recolección, en el procesamiento de información de la indagación va a ir apareciendo la necesidad de las competencias matemáticas, etc. Entonces, cada actividad, ¿no es cierto?, movilizan un conjunto de competencias. Y cuando hablamos que movilizan un conjunto de competencias, también, obviamente, por inercia están movilizándose sus capacidades correspondientes de esas competencias.
No vamos a analizar en detalle cada una de ellas, pero eso es el sentido de la organización de las actividades. Entonces, acá se cumple lo que Milagros dijo. Hay un abordaje interdisciplinar. Y no solamente interdisciplinar, si se dan cuenta, es un abordaje transdisciplinar. Porque hace uso de las disciplinas, pero también a la vez hace uso de los saberes propios de las personas de ese lugar. Entonces, estamos de esta manera desarrollando el pensamiento complejo, que es la exigencia del currículo nacional. Asimismo, vamos a ver las tareas que se movilizan dentro de estas actividades. En cada actividad vamos a ver procesos que se movilizan, desde procesos exploratorios, indagatorios, de identificación de alternativas, de vivenciación, de socialización, de presentación, etc. Estos procesos también implican acompañamiento, es decir, implican mediación, retroalimentación, ¿ya? Implican también observar las evidencias que están desarrollando los estudiantes, las mismas que sirven, obviamente, nuevamente digo, para retroalimentar y hacer la mediación correspondiente. Asimismo, es necesario ver el uso de los recursos informáticos. Y acá tengo un ejemplito. Por ejemplo, en la actividad 2, tarea 2, los chicos, de acuerdo a las consignas, pueden hacer uso de un procesador de texto, que es una herramienta que está en la tablet. Entonces, de acuerdo a las consignas, pueden redactar sus encuestas, sus preguntas, sus respuestas, sus tablas de doble entrada, etcétera, etcétera, haciendo uso de un procesador de texto, ¿ya? Un siguiente ejemplo, ¿no es cierto?, alude al uso de la hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando los chicos averiguan cuántas familias aún hacen uso de la conservación de alimentos con prácticas ancestrales, eso va a implicar levantamiento de información, y esa información tenga que procesarse en tablas, y esas tablas pueda expresarse en estadígrafos. Y obviamente la mejor forma de puedes hacerlo manualmente, ¿no es cierto? Pero tienes la herramienta, tienes la tablet, y con su correspondiente aplicativo, los chicos tengan que desarrollar, ¿no?, esta información haciendo uso correcto de estos aplicativos, de estas herramientas informáticas. Asimismo, si quieren hacer una organización de información, apelan a otro aplicativo que es el Xmind. En esta pueden organizar, ya sea de manera gráfica como esta, esquemática, o ya sea de otra naturaleza, organización de la información. Este es un aplicativo justamente para organizar información, que en este caso es un mapa mental. Finalmente, si todo esto hacemos durante, ¿qué debemos hacer después de la mediación? Tenemos que garantizar procesos de reflexión, del desarrollo de la experiencia y los aprendizajes logrados por los chicos. Invitar que ellos, ¿no es cierto?, desarrollando sus niveles correctos de autonomía, tengan que ir reflexionando del proceso de la ejecución de la experiencia, pero sobre todo de los aprendizajes que han logrado. Entonces, la experiencia de la tablet plantea una ficha metacognitiva, ¿ya? Esta reflexión sobre los aprendizajes, y esto está en la 4ª semana. En esta se encuentra esta ficha metacognitiva que permite a los estudiantes reflexionen sobre sus propios procesos. Las preguntas orientan a eso. Por ejemplo, preguntar que es importante lo que he desarrollado. Está en primera persona, ¿no? Me pregunto, ¿es importante lo que he desarrollado? Entonces eso en automático al estudiante le va a decir, puede decir, no sirve o sí sirve, y por qué sirve, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Cómo puedo aplicarlo eso en mi vida? Entonces dirá, pues, estoy haciendo una técnica para comer, para alimentarme. Responderá, probablemente, estoy especulando, ¿no? O puede que diga, no, a mí no me gustan los alimentos conservados con técnicas propias, yo prefiero comer mi atún, puede decir, ¿no? ¿Ya? O cualquier alimento procesado, puede decir. Son opciones que van a ir tomando los chicos. ¿Cómo ayudará a la familia esta experiencia? Entonces, preguntas de esta naturaleza que le invitan al estudiante a reflexionar de todo lo que hizo y de lo que ha obtenido. Pero también esta ficha hace que los
estudiantes tengan en cuenta los procesos de reflexión con la participación de sus padres de familia. Sus padres de familia dirán, imagínense, nosotros nos hemos imaginado en la elaboración de esta, ponernos en el rol del padre. Entonces el padre dirá, ¿cómo así está? Ahora el colegio está enseñando algo que yo voy a aplicar en mi vida. Entonces, por lo menos va a generar un conflicto en los padres, y por cierto, en un análisis más tranquilo, probablemente digan, así debería ser, pueden decir. Pero también va a haber reacciones contrarias, eso es natural. Algunos padres dicen, ¿acaso esto me va a servir para la universidad? Algo así también comentan los padres de familia, pero finalmente esta es una alternativa para, en el marco del enfoque por competencias, que le posibilita al estudiante desarrollar aprendizajes significativos y funcionales. Eso es todo, colegas. Muchas gracias por vuestra escucha y obviamente estas presentaciones que hacemos son, digamos, provocaciones para que desde nuestra práctica vayamos fortaleciendo mejor en el marco del currículo nacional, en el marco del enfoque por competencias y también en el marco del modelo de servicio educativo intercultural.